El amor es un enigma que ha fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. Nos cuestionamos constantemente qué significa amar, cómo identificar si alguien nos ama verdaderamente y, lo más relevante, cómo interpretar sus acciones cuando parecen contradictorias. Especialmente cuando alguien a quien apreciamos nos ignora. Uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX nos dejó enseñanzas profundas sobre la psique humana y las dinámicas del amor. Desde su perspectiva, el amor no es solo una emoción, sino una interacción entre el consciente y el inconsciente, entre lo que sabemos de nosotros mismos y aquello que permanece oculto en nuestras sombras. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien que dice amarte en ocasiones parece ignorarte, es esencial comprender que la respuesta no se encuentra en la superficialidad de los actos, sino en lo que se oculta detrás de ellos. No todo lo que parece rechazo es realmente desinterés. En muchos casos, lo que está en juego es un proceso psicológico complejo que ni siquiera la propia persona comprende del todo. Para este enfoque psicológico, el inconsciente rige muchas de nuestras acciones sin que seamos plenamente conscientes de ello. Cuando alguien se aleja o parece distante, no siempre es porque no le importes, sino porque está lidiando con conflictos internos. El amor nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad. Ante un sentimiento tan profundo, la psique puede reaccionar de formas inesperadas, puede existir un deseo inconsciente de acercamiento, pero también un temor arraigado que impulsa a alejarse. Este miedo puede originarse en heridas del pasado, en una infancia donde el afecto fue condicionado o en experiencias que dejaron huellas emocionales profundas. Por ello, algunas personas, al sentir que están desarrollando sentimientos genuinos, reaccionan con distanciamiento como un mecanismo de defensa para evitar el dolor que su inconsciente asocia con el apego. Si alguna vez has sentido que alguien con quien tenías una conexión especial de repente comenzó a ignorarte, no concluyas automáticamente que el amor ha desaparecido. En ocasiones, los sentimientos son tan intensos que despiertan sombras dentro de la psique, sombras que la persona no sabe cómo manejar. Lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, sino que se manifiesta en nuestras relaciones. Cuando alguien lucha contra su propia sombra, puede proyectar ese conflicto en la persona que más le importa. En otras palabras, el acto de ignorar no siempre es una señal de desinterés, sino un reflejo de un conflicto interno sin resolver. El amor, cuando es auténtico, actúa como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, con todas nuestras luces y sombras. Sin embargo, no todos están listos para enfrentarse a ese reflejo. En lugar de mirar hacia su interior y afrontar lo que el amor les revela, algunas personas prefieren alejarse. No es una decisión consciente, sino un impulso que nace desde lo más profundo del inconsciente. El amor puede ser un catalizador de transformación interna, pero dicho cambio no siempre ocurre sin resistencia. El ego, esa parte de nuestra mente que busca protegernos del sufrimiento, puede sabotear las conexiones más profundas por temor a lo desconocido. Cuando alguien nos ignora tras haber mostrado interés, es posible que su ego esté reaccionando con miedo a la entrega total que implica el amor. La mente busca mantener el control, pero el amor, por su propia naturaleza, es un acto de rendición. Es fundamental comprender que cada persona tiene su propio proceso interno y que no todos están en el mismo nivel de conciencia emocional. Mientras que algunas personas se entregan sin reservas, otras luchan con la idea de perder el control. El amor genuino exige vulnerabilidad y no todos están dispuestos a mostrarse completamente expuestos emocionalmente. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien que parecía tan conectado contigo de repente comenzó a actuar con indiferencia, recuerda que el amor no es solo un sentimiento, sino un proceso psicológico profundo que despierta aspectos ocultos de nuestra psique. Algunas personas necesitan tiempo para procesar lo que sienten y lo que el amor está despertando dentro de ellas. No siempre se trata de rechazo, sino de un periodo de introspección en el que la persona necesita reconciliarse con sus propios miedos y sombras antes de poder entregarse por completo.
El inconsciente tiene formas enigmáticas de manifestarse en nuestras relaciones. A veces, la distancia que alguien toma es una prueba inconsciente para verificar si el amor es real. El alma humana busca constantemente certeza en un mundo incierto, y algunas personas necesitan comprobar que el amor no es efímero, que la conexión es lo suficientemente fuerte para resistir la distancia. Cuando alguien que dice amarte se aleja sin una explicación aparente, la reacción inicial suele ser buscar respuestas en la superficie. Pensamos en lo que hicimos mal, en algo que pudimos haber dicho o en si hubo un error que lo llevó a distanciarse. Sin embargo, rara vez nos detenemos a considerar que la verdadera razón no está en lo externo, sino en su mundo interno. Carl Jung nos enseñó que nuestras acciones y decisiones a menudo son impulsadas por fuerzas que no comprendemos del todo. Lo que parece una decisión consciente muchas veces es la manifestación de algo más profundo que opera en la sombra. Si alguien que te ama te ignora, en lugar de verlo como desinterés, reflexiona sobre lo que puede estar ocurriendo en su interior. Cuando el amor es genuino, despierta algo dentro de nosotros que no siempre estamos listos para afrontar. Puede sacar a la luz heridas de la infancia, inseguridades que creíamos superadas o incluso el miedo a perder el control. Para muchos, amar implica exponerse, y exponerse significa correr el riesgo de ser heridos. No todos están preparados para asumir ese riesgo, incluso si el sentimiento es auténtico. Muchas veces, la indiferencia no es un rechazo, sino un intento inconsciente de recuperar el control. Jung explicaba que el ego teme lo que no puede manejar, y el amor verdadero es una de las fuerzas más incontrolables que existen. Para algunas personas, enamorarse significa perder independencia, dejar de ser quienes creen ser, y su ego reacciona con mecanismos de defensa. Uno de los más comunes es la distancia. Alejarse es una forma de evitar sentir algo demasiado profundo, demasiado intenso, algo que podría cambiar su percepción de sí mismos. El amor saca a la luz tanto lo mejor como lo peor de cada uno. Jung afirmaba que lo que más nos molesta de los demás es, en realidad, un reflejo de lo que negamos en nosotros mismos. Cuando alguien se aleja de ti, muchas veces es porque algo en ti está reflejando una parte de sí mismo que no está listo para aceptar. Si siente que contigo se vuelve demasiado vulnerable, demasiado expuesto, su inconsciente puede empujarlo a retirarse. No porque no le importes, sino porque la relación lo está enfrentando con aspectos de sí mismo que prefiere evitar. Esto explica por qué, en ocasiones, las personas que más nos aman son las que más nos lastiman con su indiferencia. No es que quieran hacernos daño, sino que el amor los coloca en un estado de lucha interna, donde sus emociones y temores se enfrentan en un campo de batalla invisible. Cuando alguien que te ama comienza a ignorarte, es natural querer respuestas. Buscamos señales, analizamos sus palabras, su comportamiento, e incluso intentamos atraer su atención. Pero la realidad es que no hay nada externo que puedas hacer para cambiar el proceso interno de otra persona. Jung nos recordaba que cada individuo está en su propio viaje psicológico y que no se puede obligar a alguien a enfrentar sus sombras si no está listo para hacerlo. El amor no puede forzarse, la conciencia no puede imponerse. Solo se puede permitir que cada persona siga su proceso a su propio ritmo. Lo más difícil de aceptar es que, en algunos casos, el amor no es suficiente para mantener cerca a una persona. No porque el sentimiento no sea real, sino porque amar implica crecer y transformarse, y no todos están listos para ese proceso. Jung creía que el amor no es posesión ni seguridad absoluta, sino una oportunidad de evolución personal. Una relación puede ser el catalizador de un despertar, pero cada persona decide si está dispuesta a atravesarlo o no. Si alguien se aleja a pesar de amarte, pregúntate qué representa esa distancia en su mundo interno. Puede que estés tocando una parte de él que aún no ha sanado, un aspecto de su psique que teme enfrentar. Tal vez se ha dado cuenta de que estar contigo requiere un nivel de honestidad emocional para el cual no está preparado. Jung decía que el inconsciente nunca se equivoca,
que siempre nos coloca en situaciones que nos muestran lo que debemos aprender. Quizá esta situación no solo sea sobre él, sino también sobre ti. Tal vez el verdadero mensaje de su distanciamiento no esté en lo que él siente, sino en lo que tú necesitas descubrir sobre ti mismo. El amor es un espejo, nos muestra lo que somos, lo que tememos, lo que debemos sanar. Si alguien te ignora, no veas solo el acto en sí, sino lo que refleja en ti. Pregúntate por qué su ausencia te duele tanto, por qué necesitas su validación para sentirte completo. Jung creía que la mayor trampa en el amor es buscar en el otro lo que solo podemos hallar dentro de nosotros mismos. Cuando dependemos de alguien más para sentirnos amados, entregamos nuestro poder, dejando que nuestra felicidad dependa de algo que no podemos controlar. El amor genuino no es un juego de estrategias ni de manipulación emocional. No se trata de quien ignora más o quien demuestra menos interés. Es un proceso de autoconocimiento, de crecimiento y de integración de nuestra sombra. A veces, la mejor respuesta ante la indiferencia de alguien no es insistir ni demostrar nuestro valor, sino simplemente observar. Observar sin juicio, sin expectativa, sin la necesidad de respuestas inmediatas. Porque muchas veces, la distancia no es el final, sino solo una pausa en el camino. Si alguien realmente te ama, tarde o temprano enfrentará sus propios miedos y encontrará la forma de volver a ti. Pero si no lo hace, entonces la lección que su ausencia te dejó será más valiosa que cualquier relación que hubieras podido tener. Porque, al final, el amor verdadero no es el que te retiene con miedo, sino el que te libera con confianza. Muchas de las acciones que realizamos no son decisiones conscientes, sino la manifestación de impulsos, heridas y conflictos internos que apenas comprendemos. El amor es un territorio donde el inconsciente se vuelve más visible que nunca. En la relación con otro, emergen proyecciones, traumas y recuerdos enterrados, todo aquello que hemos intentado evitar. Cuando alguien se enamora, no solo enfrenta el presente, sino también todo su pasado, miedos, pérdidas y heridas resurgen de un modo que no ocurre en ninguna otra área de la vida. Cuando la mente se siente sobrecargada con emociones que no sabe cómo manejar, la reacción más natural es huir. Por ello, muchas personas, al comenzar a experimentar sentimientos genuinos, en lugar de acercarse, toman distancia. No es que el amor no exista, sino que puede ser demasiado intenso para gestionarlo en ese momento. Algunas personas han pasado la vida reprimiendo sus emociones, construyendo una coraza para protegerse del dolor. Han aprendido a no depender de nadie, a mantener el control y a cerrarse para evitar ser lastimadas. Sin embargo, el amor desmantela todas esas barreras. Cuando alguien llega y nos toca en lo más profundo, nos encontramos en un espacio donde las estrategias del ego dejan de ser efectivas, donde no existe un plan que garantice que no seremos heridos. El amor genuino nos transforma, y no todos están preparados para ello. No todos están dispuestos a derribar la máscara y enfrentar la posibilidad de ser vulnerables. Prefieren ignorar, alejarse o distanciarse, no por falta de sentimientos, sino porque sienten demasiado. Jung explicaba que aquello que evitamos no desaparece, sino que se oculta en nuestra sombra y termina dominándonos. Creer que se puede seguir adelante sin enfrentar lo que se siente solo alimenta un conflicto interno que, tarde o temprano, se manifestará de otra manera, ansiedad, insatisfacción o una sensación de vacío inexplicable. Lo reprimido no se extingue, solo cambia de forma y nos persigue de maneras inesperadas. Si una persona se aleja, pero el amor sigue presente, forzar su permanencia no es la solución. Nadie puede obligar a otro a enfrentar sus miedos antes de estar preparado. Su distancia no es necesariamente un reflejo de ti, sino de su propio proceso interno. No es tu responsabilidad sanar lo que el otro aún no está listo para afrontar ni esperar indefinidamente a que resuelva sus conflictos. Lo que sí puedes hacer es observar que estás aprendiendo de esta situación,
pues las relaciones no solo revelan el mundo interno del otro, sino también nuestras propias sombras, heridas y apegos. Cuando alguien que amas te ignora, la pregunta no debería ser cómo hacer que regrese, sino que te está enseñando esta experiencia sobre ti mismo. Tal vez estás descubriendo que has basado tu valía en la validación externa o que sientes que solo mereces amor si el otro lo demuestra de una forma específica. Quizás te estás dando cuenta de que el miedo al abandono ha guiado tus relaciones, llevándote a aferrarte a personas que no pueden ofrecerte lo que necesitas. Jung decía que el autoconocimiento es el único camino hacia la verdadera libertad. Cuando comprendes por qué reaccionas de cierta manera y dejas de actuar desde la carencia para hacerlo desde la conciencia, ya no eres prisionero de los patrones del pasado. Ya no necesitas mendigar amor ni temer la ausencia, porque comprendes que el verdadero amor nunca se encuentra fuera de ti, sino en la relación que tienes contigo mismo. El amor basado en la inconsciencia se convierte en un campo de batalla donde dominan el miedo y la inseguridad. La persona que se aleja, muchas veces, no huye de ti, sino de la imagen de sí misma reflejada en la relación. Si logras verlo así, en lugar de sentirlo como un rechazo personal, te liberas de la carga de querer controlar lo que no puedes. No es tu tarea hacer que alguien se quede ni convencer a nadie de que te ame. El amor auténtico no es un juego de poder ni una negociación constante por la atención del otro. Es un encuentro entre dos almas dispuestas a verse sin máscaras, sin miedos y sin barreras. Jung hablaba de la sincronía y de cómo las personas llegan a nuestra vida por una razón. Cada experiencia es una oportunidad para aprender algo que nuestra alma necesita. Si alguien llegó a tu vida y luego se alejó, pregúntate qué enseñanza deja su paso. No todos los amores están destinados a permanecer, pero todos dejan huella. Si en este momento sientes el vacío de una ausencia, tal vez sea el momento de llenarlo con algo más grande que la espera. Quizás sea la oportunidad de reconectar contigo, de mirar hacia adentro y descubrir que parte de ti necesita sanación antes de vivir un amor sin miedo e incertidumbre. La respuesta nunca está afuera, ni en lo que el otro hace o deja de hacer. No depende de si regresa o no. La respuesta siempre está dentro de ti, en cómo decides interpretar esta experiencia y en lo que te permite descubrir sobre ti mismo. No se trata de entender por qué el otro se fue, sino de comprender qué cambia en ti a partir de su ausencia. Cuando aprendes a soltar sin resentimiento, cuando dejas de aferrarte a lo que no está destinado a ser y confías en que todo ocurre por una razón, el amor deja de ser sufrimiento y se convierte en crecimiento. Si alguien realmente te ama, encontrará el camino de regreso. Si no lo hace, no significa que no seas digno de amor, sino que su papel en tu vida ya se cumplió. Su función no era quedarse, sino enseñarte algo. Una vez que comprendas la lección, cuando dejes de buscar respuestas afuera y comiences a hallarlas en tu interior, descubrirás que la persona que realmente necesitabas encontrar siempre ha estado allí, tú mismo. Lo primero que sentimos ante una ausencia es un vacío, una incertidumbre que nos obliga a buscar explicaciones. Sin embargo, la mente suele enfocarse en lo superficial, en lo evidente, sin detenerse a considerar que hay algo mucho más profundo operando en el inconsciente. Jung afirmaba que todo lo que hacemos en la vida está influenciado por lo que ignoramos de nosotros mismos, por las fuerzas invisibles que nos rigen desde la sombra. Así que cuando alguien nos ignora o parece desaparecer sin motivo aparente, no siempre es una decisión consciente, sino la manifestación de un conflicto interno despertado por la relación. El amor genuino no es solo emoción, también implica confrontación. Nos obliga a reconocernos en el otro, a encarar aspectos de nuestra psique que hemos reprimido o negado, y no todos están preparados para ello. Hay quienes han pasado su existencia evitando la introspección, distrayéndose con lo externo, el control o la independencia, bajo la creencia de que nunca necesitarán a nadie. Sin embargo, el amor desmantela esas barreras. No se puede amar sin exponerse, sin permitir que el otro vea lo que hemos tratado de ocultar.
Cuando una persona que no está lista para ser vista de esa manera entra en una relación que le revela partes de sí misma que no desea aceptar, la reacción más común es alejarse. No porque no ame, sino porque no sabe cómo manejar lo que el amor está sacando a la luz. Jung explicaba que las personas no se relacionan realmente con los demás, sino con las proyecciones que han construido en su mente. Cuando te enamoras, lo que amas en realidad es la imagen que has creado del otro, una representación de tus anhelos, expectativas y necesidades emocionales. Con el tiempo, esa imagen idealizada se desmorona y surge la realidad, ves al otro tal cual es, con sus heridas y contradicciones, lo que puede resultar abrumador. No todos están preparados para ser amados en su totalidad, pues eso implica aceptar que son imperfectos, que tienen carencias y que no pueden seguir fingiendo autosuficiencia. En ese punto, algunos eligen el camino más fácil, ignorar, alejarse, desaparecer. Cuando alguien que ama se distancia, lo más doloroso no es la ausencia en sí, sino la incertidumbre. No saber qué significó realmente esa conexión, no entender por qué alguien tan presente de repente dejó de estarlo. Esa falta de respuestas puede convertirse en un ciclo interminable de preguntas sin solución. Sin embargo, Jung nos enseñó que la mente humana no está diseñada para encontrar todas las respuestas fuera, sino dentro de sí misma. No se trata de entender por qué el otro se fue, sino de comprender qué parte de ti se ha sentido afectada por su ausencia. El amor es un proceso de autoconocimiento, un espejo donde nos vemos reflejados con nuestras luces y sombras. Y lo que más duele cuando alguien nos ignora no es la distancia en sí, sino lo que esa distancia nos revela sobre nosotros mismos. Jung afirmaba que el inconsciente se manifiesta a través de nuestras experiencias y que cada conflicto emocional es una oportunidad para aprender sobre nuestra propia psique. En lugar de preguntarte por qué esa persona se alejó, cuestiónate qué te está mostrando su ausencia. ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué necesitas su presencia para sentirte completo? ¿Qué parte de ti ha puesto su valía en la atención del otro? El ego busca respuestas externas porque evita enfrentar la raíz real del problema. Quiere creer que si el otro regresa, todo estará bien, que si obtenemos una explicación lógica, podremos seguir adelante. Pero la verdad es que el problema nunca es el otro, sino lo que su partida ha removido dentro de nosotros. La sanación no llega cuando la otra persona vuelve, sino cuando comprendemos por qué su ausencia nos ha afectado de esa manera. Cuando logramos ese entendimiento y dejamos de buscar afuera lo que solo puede resolverse dentro de nosotros, algo cambia. La herida deja de ser una carga y se convierte en un maestro. Ya no es un castigo, sino una oportunidad para crecer, aprender y descubrir quiénes somos realmente, sin depender de nadie para sentirnos completos. Muchas veces, el mayor acto de amor no es luchar por la presencia de alguien, sino permitir que su ausencia nos transforme. Porque el amor no es posesión ni resistencia, ni una lucha para ver quién cede primero. El amor verdadero no necesita estrategias ni constantes demostraciones de interés. Es un encuentro entre dos almas dispuestas a verse y aceptarse tal como son. Si alguien se aleja o decide ignorarte, tal vez no sea porque no te ame, sino porque aún no se ama lo suficiente como para sostener el amor que siente por ti. En ese caso, lo único que puedes hacer es soltar, no como un acto de resignación, sino como un acto de confianza en que todo tiene un propósito, incluso la ausencia. El amor real no es una persecución ni una necesidad constante de demostrar nuestro valor. No necesitas convencer a nadie de que te ame ni buscar maneras de hacer que regrese. Porque cuando el amor es verdadero, siempre encuentra su camino de vuelta. No porque lo fuerces, sino porque ambas personas están listas para sostenerlo. Y si no vuelve, la lección que su ausencia te dejó será más valiosa que su presencia, porque habrás aprendido que el amor nunca debe ser una lucha, sino un camino de autodescubrimiento. No dependas de la incertidumbre ajena, sino de la certeza que reside en tu interior. El amor no consiste en perseguir, suplicar o persuadir a alguien para que se quede.
Tampoco implica vivir con la duda constante de si mañana esa persona regresará o si su indiferencia es una señal de desinterés. El amor es un reflejo de nuestro estado interior. Cuando alguien se aleja sin explicaciones, la pregunta clave no debería ser por qué lo hizo, sino qué enseñanza nos deja esa experiencia sobre nosotros mismos. Todo en la vida es un espejo, una oportunidad para vernos con mayor claridad y comprender qué aspectos de nuestro ser aún buscan validación en el exterior en lugar de encontrarla dentro de nosotros. Carl Jung nos mostró que aquello que más nos afecta del comportamiento ajeno es, en el fondo, un reflejo de nuestra propia sombra. Si la indiferencia de alguien te genera ansiedad, vacío o desesperación, es porque hay algo en tu interior que necesita ser sanado. Hasta que no hagas ese trabajo interno, seguirás atrayendo situaciones que te confronten con esa realidad. No es un castigo del universo ni una conspiración de la vida en tu contra, es tu propio inconsciente mostrándote, una y otra vez, aquello que aún no has integrado. Lo más difícil de aceptar es que el amor no siempre significa permanencia. A veces, las personas que dejan la huella más profunda en nuestra vida son aquellas que se van, las que nos enseñan el valor de soltar sin resentimientos ni necesidad de respuestas. No todos los amores están destinados a perdurar, pero todos tienen un propósito en nuestro crecimiento. Cuando comprendes esto y dejas de aferrarte a la idea de que el amor debe seguir un guión preestablecido para ser auténtico, te liberas. Descubres que el amor que realmente importa no es aquel que te ata a la incertidumbre de alguien más, sino el que te devuelve a ti mismo. Si en este momento alguien a quien amas te está ignorando, si sientes el peso de su ausencia y la confusión de no entender lo que significó esa conexión, respira. No busques respuestas desesperadamente donde no las hay. No intentes resolver lo que no depende de ti. En su lugar, observa qué te está mostrando esta situación sobre ti mismo. Pregunta qué parte de tu ser ha estado buscando amor fuera de ti, qué temores emergen de este vacío y qué lección puedes extraer de esta experiencia para no repetirla una y otra vez. El amor verdadero no consiste en cambiar al otro, sino en transformar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando logras esto, cuando dejas de reaccionar desde la carencia y empiezas a actuar desde la conciencia, todo cambia. Dejas de mendigar amor, dejas de sentir que necesitas a alguien para estar completo. Y en ese preciso instante en el que ya no buscas el amor por necesidad, es cuando el amor auténtico llega a tu vida, no porque lo persigas, sino porque ya has aprendido a sostenerlo sin temor. El amor nunca implica esperar a que alguien más se decida por ti, implica decidirte por ti mismo. Si alguien te ignora o te deja en incertidumbre, tal vez la vida te esté mostrando que no necesitas estar ahí, que mereces algo más claro, profundo y genuino. El amor real no se encuentra en la ausencia, sino en la presencia de alguien que elige quedarse sin que tengas que pedírselo. Si este mensaje resuena contigo y sientes que te ha dado claridad, te invito a seguir explorando el contenido de Caminos de la Mente. En este espacio, compartimos reflexiones que pueden ayudarte a comprenderte mejor y a fortalecer tu bienestar emocional. Acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo contenido.